Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Bueno, listo, ya estamos aquí. Bienvenidos nuevamente a esta nueva conferencia sobre retos del Centro de Datos post pandemia. En este momento nos acompaña Carolina Cortés, ella es directora de ICREA. Y bueno, ella les cuento un poco sobre Carolina. Ella desde 2014 es la representante de la Asociación ICREA en Sudamérica y ahora pues como fungiendo como directora general, Carolina se encarga de desarrollar la estrategia para impulsar la adopción de las certificaciones de ICREA en el mundo. Entonces, Carolina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te dejo con tu presentación. Ana María, un gusto y gracias a todos hoy por estar. Muy linda tu presentación. Como ya lo dijiste, mi nombre es Carolina Cortés. Mi cargo es Chief Commercial Manager de ICREA para el mundo. Soy abogada de profesión y apasionada en el desarrollo de infraestructura para data center, normas y buenas prácticas que impulsen este desarrollo desde Colombia, porque soy colombiana, hacia el mundo. Le doy gracias a DataNet por permitirme compartir este espacio donde les mostraré algunos datos que desde ICREA como asociación experta en data center hemos obtenido a través de una encuesta que realizamos a nuestros asociados y personas del medio de ambientes de tecnología. Ya tenemos la presentación. Es que no la veo. Listo, ya ahora sí, ya la compartió. Ahora sí. Ok. El día de hoy vamos a hablar de los retos del centro de datos en pospandemia, pero para poder adentrarnos en este tema es necesario dar una introducción. El siguiente, lo primero es el Internet, ¿sí? El Internet que hace parte de todas nuestras actividades desde que existe. Digamos que fue creado hace más o menos como 50 años, ¿sí? Y pues para el año 2021 se estima que 4.900 millones de personas estamos usando Internet a nivel mundial. Estas 4.910 personas significa el 63% de la población mundial. Esperamos que con todos los retos que nos trajo la pandemia para el 2022 ya no seamos el 63%, sino casi el 75% de la población mundial. El Internet está presente en todas las actividades actuales, ¿sí? Desde nuestros gustos personales, ¿sí? Pues porque obviamente miramos lo que nos gusta, qué queremos comprar, qué queremos tener, qué no queremos tener, ¿sí? Hasta, digamos que negocios o actividades más complejas, tales como la minería de bitcoins, ¿sí? Y la proyección de algunos corporativos, como es el cloud, la programación, y un sinfín de actividades que ahora tienen como prioridad el Internet. La transformación digital que trajo el COVID, ¿sí? Se aceleró. Es decir, lo que esperábamos que pasara en 5 años, todos conectados, negocios a través del Internet, sucedió en lo que lleva el COVID, 1 año y 6 meses, desde el 2019. ¿Sí? Esto hizo que el Internet sea parte activa de nuestro diario vivir. Y pues desde nuestro hogar, como hoy seguramente estamos varios, tengamos que trabajar, estudiar y hasta obtener citas médicas, porque ahora existe telemedicina y obviamente nuestros médicos se conectan a través de Internet para que no tengamos contacto por el tema del COVID. Para enfocarnos en nuestra región, que es América Latina y obviamente América del Norte, ¿sí? Podemos, digamos que, concluir que el 20% de la población de América Latina y de América del Norte es el total de usuarios conectados en el mundo. La mayor población está en Asia, ¿sí? Que pues obviamente es quienes más se conectan, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en nuestra región Latinoamérica. Toda nuestra conectividad, el siguiente, se fue y se ve enfocada, pues digamos que enfocada, ¿sí? A manejar el Internet a través de nuestro celular.
prácticamente el 50% de los usuarios de Internet utilizan un teléfono celular. Yo le digo la tercera mano, de ahí hacemos todo. Compramos, hablamos con la señora que nos ayuda en la casa, con nuestros hijos, con nuestro papá, están los bancos, estará donde puedo sacar las citas médicas, ¿sí? Y eso hace que el tráfico de Internet se vuelque a nuestros celulares. Digamos que es casi el 50% de esa población que utiliza Internet que lo hace a través del celular. Digamos que acceso a Internet nos ha permitido acceder a mayor información, a mayores contenidos de video, conexiones sociales, noticias, y personalmente yo lo defino como que el mundo está en mis manos, todo desde mi celular. Digamos que quiero contarles una historia que resume un poco el tema de transformación digital. Cuando BlackBerry trajo su teléfono, digamos que con la perlita que tenía en la mitad, que era la perla negra, eso traduce, ¿sí? La intención de la creación de este teléfono era que los empresarios pudieran tener a través del PIN de BlackBerry conexión más rápida con sus empleados, ¿sí? Y pues se creó con este proceso. En el periodo de la Inquisición, quienes obviamente estaban encarcelados o digamos estaban en una cárcel, se les ponía un grillete. Ese grillete tenía digamos que una perla roja, una perla negra y una cadena. Quien los cuidaba para que no digamos, se fueran, ¿cierto? Escuchaba el sonido de la cadena y el grillete, obviamente, que tenía la perla negra, ¿sí? Atada al pie, le impedía caminar o le impedía hacer sin preguntarle o sin que su carcelero no supiera qué tenía que hacer. Digamos que BlackBerry se habló de esa manera porque era la perla negra, la forma de tenernos conectados y que en este caso nuestros jefes o la comunidad en general pueda vernos. Lo lograron. Tenemos la perla negra, ya no ahora a través de un PIN, sino a través del WhatsApp, a través de todas estas comunicaciones. Nos pueden, digamos que, conectar de cualquier lugar del mundo que estemos, podemos saber dónde estamos, podemos saber dónde está nuestra familia y los teléfonos celulares, obviamente por sus nuevas tecnologías, nos permiten tener acceso a muchas cosas, ¿sí? Cuento esta historia porque de alguna manera lo que trajo el COVID fue eso, acelerar un proceso que querían traer las empresas para poder mantenernos conectados y siempre hay. Yo creo que con la transformación digital trabajamos más que antes, ¿sí? En mi caso personal, al trasladar, obviamente, las auditorías que hace y crea y todo mi trabajo de evangelizar la norma que tiene y crea, ha sido más horas de trabajo enfrente de un computador que cuando tenía que trasladarme y hacerlo presencialmente. Luego, yo digo que este COVID logró dominarnos, ¿sí? Y tener esta perla negra en nuestras manos. Digamos que lo comento, ¿sí? Solamente para que veamos que hoy podemos a través de un celular realizar todas las transacciones y toda nuestra vida cotidiana cambió, ¿sí? Porque ya no lo hacemos en forma presencial, sino ahora existen los abrazos virtuales. ¿Sí? Este proceso de Internet y transformación del COVID, ¿sí? Permitió que los centros de datos tuviesen una oportunidad y además un reto. ¿Cuál fue la oportunidad? La oportunidad de cambiar de ser el cuarto de sistemas al corazón de los negocios o el core de los negocios, ¿sí? Obviamente tuvimos un reto en los centros de datos que fue ampliar nuestros servicios y obviamente los dueños de centros de datos tuvieron que trabajar y han tenido que venir, o sea, han venido trabajando arduamente, ¿sí? Para poder transformar esta infraestructura y responder a la demanda de usuarios de Internet, ¿sí? Y obviamente que esta demanda no se ve afectada y para que esto suceda, pues tiene que tener una infraestructura en centro de datos totalmente actualizada. Este aumento de tráfico de Internet y conexiones permitió a los centros de datos traer nuevas tecnologías, ¿sí? En todos los aspectos que digamos que en ellos están. ¿Sí? Y se estima que casi
8.4 millones de data centers en el mundo existen actualmente. En algún momento, cuando inicié mi proceso en ICREA, y debo contar esta historia para que vean por qué para mí fue tan importante entrar en este mundo siendo abogada. Tuve que hacer un viaje de Colombia a México y tuve que todo el tiempo estar hablando con mi hija a través de un celular. Cuando comencé a conocer infraestructuras tan grandes que hay en México y me di cuenta que a través de un celular, sí, y a través de tecnologías de infraestructura de data center íbamos a manejar el mundo, entendí, sí, que como abogada podía cambiar el mundo, porque obviamente comencé a conocer infraestructuras desde mi país, que no tenían las características para tener esto, comunicación. ¿Sí? Y pues claramente entró un reto no solo personal, sino como empresa y digamos como ente y asociación que desarrolla infraestructura de data center, de verificar, apoyar infraestructuras en diseños, comunicación y operación de data center para que esto que es el Internet y que hoy estamos utilizando se convierta en uno de los pioneros o sino el corazón de la mayoría de los negocios, ¿sí? En la región de América Latina exactamente, se encuentra más o menos el 10% de estos 8.4 millones de data centers, ¿sí? Sitios como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, ¿sí? Que están creados y dirigidos para ser proveedores de Internet, ¿sí? Y dar servicios de ISP, IXB, ISB, estos servicios que permiten tener a redes, digamos que acceso a redes sociales, ¿sí? Y tener mayor comunicación uno a uno, como cuando uno llama a su novio, a su papá, a su familia, o comunicación de uno a miles, como lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo comunico a muchas personas que hoy pueden verme. ¿Mm? Esto, este proceso de transformación, además de traer una transformación digital, también digamos que tuvimos que descubrir, ¿sí? Nuevos usos y formas de vida diaria, ¿sí? Y en América Latina estimamos que se encuentra más o menos el 10% de esos 8.4 millones de data centers. Digamos que si yo les soy sincera, sé que va a ser un tema de incremento, pero sigue siendo pocos para toda la demanda de Internet que trajo el COVID y que obviamente hizo que cambiara nuestras vidas. En un contexto mucho más económico, ¿sí? Y digo también real, ¿sí? Se estima que para el año 2025, más o menos, se invierta en data centers casi 155 mil millones de dólares americanos, ¿sí? Esto claramente vuelca a que los data centers y la infraestructura, ¿sí? Sean parte del desarrollo económico del mundo, de nuestras ciudades, de nuestros países, y adicionalmente a eso fue uno de los menos afectados, diría que no afectados, en cuanto a no tener ingresos en la pandemia. Esta información la sacamos de una consultora que es Research and Markets, que obviamente hizo toda la encuesta necesaria para conocer cuál iba a ser la inversión en tecnología e infraestructura de data center. México y Colombia cuenta con más de 200 megacenters. ¿Sí? Hablo de mega data center cuando es infraestructura que tiene más de 1.000 metros cuadrados de área blanca. ¿Sí? No podríamos contar cuántos micro data centers o data centers pequeños o áreas de misión crítica existen en este momento, porque desde la pequeña hasta la grande empresa debe tener un área de misión crítica para poder proveer estas comunicaciones, ¿sí? Y aquí viene un dato que, digamos, no es tan chévere, pero sé que va a ser más de aquí en adelante y ha venido incrementando. Menos del 20% de los data centers en el mundo están certificados. Eso es porque no se conocía, ¿sí? Que a través de un data center se podía comunicar y que iba a ser nuestro corazón de los negocios. ¿Sí? Nuestro tráfico de Internet pasó de las oficinas a nuestro hogar.
lo que hace que las empresas de comunicación y proveedores de Internet deban llevar transformación de tecnología a nuestras casas. Y obviamente, como les he sido y he venido siendo reiterativa, el cambio de usos y costumbres. Esto nos lleva a que de cualquier actividad, sea la que vayamos a hacer, dependa del Internet. Y que este Internet sea o lo provea, ¿sí? Empresas que tengan infraestructura que pueda solventar esto. ¿Sí? Todo lo hacemos a través de la comodidad de nuestras casas, pero lo que muchos no sabemos es lo detrás de, ¿sí? ¿Qué o cómo debe tener una infraestructura de data center para poder solventar esta demanda? ¿Sí? Y obviamente la reactivación económica que obviamente requiere nuestro mundo, porque pues muchas de las actividades eran presenciales y tuvieron que transformarse a ser no solamente, digamos que virtuales, sino negocios que se hacían tú a tú presencialmente, se tuvieron que transformar a ser virtuales. Negocios en los que yo iba a un lugar a comprar una cosa, ahora lo hago por internet y me lo traen en forma, pues digamos que de domicilio, ¿sí? Han hecho que algunas empresas y obviamente soluciones de tecnología cambien, ¿sí? Por ejemplo, eh, digamos que la plataforma Netflix en el año de 2019 al 2020 obtuvo el 22%, solamente 2019 a 2020, 22% de incremento en sus usuarios, porque claramente ya no vamos al cine, vemos películas en nuestra casa. Y esto significa que toda la virtualidad traiga una importancia muy grande en cómo se debe tener la infraestructura de data center. Digamos que podríamos nombrar muchas más, creo que relevantes e importantes la plataforma de Zoom, que es una de las que ha obtenido, digamos que mayor crecimiento, ¿sí? Porque adicionalmente la mayoría de conferencias, reuniones ya no se hacen presenciales, entonces tuvimos además que volcar nuestros conocimientos, ¿sí? A tener todos los procesos de saber cómo hacer una videollamada. Para mí es un poco, pues digamos que aterrador saber que antes yo le decía a mi mamá, mami, mire, por favor llámeme. Y ay, yo solo sé espichar en el teléfono el verde y ya. Ahora tiene Facebook, Instagram y conoce más de aplicaciones que hasta yo. Entonces esta transformación digital permitió aplicaciones que nos permiten comunicación, ¿sí? Incrementar. Por ejemplo, el tráfico en redes sociales, ¿sí? Como les contaba, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok para los jóvenes, ¿sí? Incrementó casi en un 25%, ¿sí? Y obviamente plataformas como Zoom, que ha incrementado casi el 2.900% de usuarios desde diciembre de 2019 hasta este momento, ¿sí? Digamos que estas plataformas o estas soluciones, ¿sí? Al, digamos que registrar un incremento hace que los data centers deban y tengan infraestructuras que puedan solventar esta demanda. Microsoft Teams, por ejemplo, ha registrado más de 2.7 mil millones de minutos en sesiones para el 2020. Google Meets registra en un solo año casi como 4.000 millones de sesiones grabadas en años, ¿sí? Por cada usuario que están utilizando esta plataforma. Y vuelvo y concluyo. El COVID trajo una transformación digital que esperábamos tener en 5 años. Es decir, lo que comenzó a pasar en el 2019-2020 debía estar pasando en el 2025. Y aunque, claro, trajo mucho dolor, ¿sí? Sí sirvió para que muchos entráramos en la era del Internet, de tener todo en una mano. El siguiente, ¿cuál es el futuro de los centros de datos? ¿Sí? Para ICREA y en general en el mundo, los data centers se van a ver enfocados a data centers de hiperescala.
centros de datos que nos van a permitir conectarnos a velocidades mucho mayores y a tener mayores, digamos que, oportunidades de conexión. Estos centros de datos de hiperescala se pueden definir en búnkers o containers, ¿sí? O data centers modulares que permiten su crecimiento rápido y movible, ¿sí? Sí, de mucha área, ¿sí? Para poder de esta manera también tener algo que se llama una menor latencia. Cuando yo hablo de latencia, hablo del tiempo de comunicación de un lugar a otro. Por poner un ejemplo, de Miami a la ciudad de Barranquilla a través de fibra óptica y cable submarino conectados a través de un internet, deberíamos tener comunicación de 30 nanosegundos, que es el tiempo en que demora la comunicación de un lado a otro. Esto es lo que nos permiten estos data centers de hiperescala. ¿Sí? Tener una mayor resiliencia, ¿sí? En cuanto a almacenamiento de datos. Y estos mismos hiper data center o data center de hiperescala o mega data center que están dados por bunkers, data center containers o data centers modulares, nos trae algo muy bueno y es mantenernos interconectados y le abren la puerta a los micro data centers. Microdata centers de áreas no mayores de 100 metros cuadrados que podremos tener en nuestras colonias, como le dicen en México, barrios, ¿sí? Y que adicionalmente al tenerlos en estas, digamos que poblaciones más pequeñas, ¿sí? Nos van a permitir respaldo para tener mejores comunicaciones. No solamente mejores comunicaciones, sino también nos van a permitir acceder a nuevas tecnologías tales como desde mi celular, nuevamente, poder tener 5G, el Internet de las cosas y transformar nuestra vida cotidiana, tales como poder aplicar procesos en nuestra casa de domótica, que yo desde mi celular abra la puerta, que desde mi celular prenda el microondas, que desde mi celular suba o baje las cortinas y toda esta nueva tecnología la permite tener el que tengamos micro data center y una comunicación a través de estas nuevas tecnologías de información y de infraestructura. ¿Sí? Nos va a poder también tener ciudades inteligentes, ¿sí? En este momento, por ejemplo, Dubái, en cada edificio, podríamos decir que por piso hay un micro data center, ¿sí? Que maneja las comunicaciones y todo el proceso de tecnología de cada piso. Y obviamente estos micro data centers deben estar interconectados a estos hiperescala y data centers grandes para que las comunicaciones sean mucho más grandes. El siguiente. ¿Qué estamos haciendo o viendo desde ICREA? Cuando iniciamos les comenté que hicimos una encuesta a nuestros asociados, en el mundo somos 3.700, claramente no todos nos contestaron, ¿sí? Pero realizamos preguntas que de alguna forma nos dejaron un poco, no aterrados, pero sí con la responsabilidad de cómo a través de nuestra asociación podemos ayudar al desarrollo de infraestructura de data center. La primera pregunta que realizamos fue si su organización contaba con un plan de continuidad antes de la pandemia por el COVID. Pues claramente la respuesta es que casi el 50% de las organizaciones no contaba con un plan de continuidad y contingencia. Primero porque nadie esperaba una pandemia y segundo porque obviamente no estábamos como organizaciones, digamos que preparados, ¿sí? Para que un data center se viera afectado por una pandemia. ¿Sí? Esto nos lleva a aplicar no solamente de forma normativa, sino cotidiana, a tener planes de continuidad de negocio dentro de nuestros data centers, porque sí o sí tienen que funcionar, ¿sí? Y digamos que aunque no lo tenían, la mayoría de infraestructura de data center y organizaciones a las cuales les preguntaron se pudieron adaptar rápidamente a esta transformación y tener planes de continuidad de negocio, ¿sí?
empresas de data center no contaban con planes de contingencia para continuar con la operación. Pero cuando llegó, rápidamente nos adaptamos. Aquí hay algo muy bonito y es que el ser humano y las empresas para subsistir, pues realizamos cosas que nos llevan a eso, a ayudarnos y claramente implementar no solamente procesos de bioseguridad, ¿sí? Porque pues nos pongamos una máscara, porque nos lavemos las manos, porque en el data center hayan, digamos que elementos que mitiguen el riesgo, digamos que biológico de contaminación, ¿sí? Sino adicionalmente a tener, ¿sí? Procesos de mantenimiento de la infraestructura que nos permiten, digamos que, mitigar riesgos biológicos, como limpiar, la forma de limpiar, bueno, todas estas cosas. Fue muy rápida su adaptación y pues la mayoría lo logró. Algunos otros están en el proceso, pero para eso está ICREA, para que les podamos apoyar en cómo realizarlo. Nos llevamos también, digamos que varias, digamos que sorpresas. Y es que además de que se adaptaron muy rápido a tener este plan de continuidad, ¿sí? También se realizaron nuevos procesos, ¿sí? Que nunca habíamos, digamos que pensado en. Y para el plan de post-COVID o post, digamos que pandemia o lo que suceda que vaya a suceder, que no sea a través de un riesgo que se me dañe el aire, sino que de alguna manera yo dependa de una persona para operar el data center. Hicimos la segunda pregunta desde ICREA y que si su organización cuenta con un protocolo de hombre clave. Normalmente en las infraestructuras de data center siempre dependía la operación de una persona. ¿Quién era quien tenía toda la información? Desde quién ingresaba al data center a cómo o cuándo se podía o no realizar el mantenimiento de los mismos, ¿sí? Y ese protocolo de hombre clave, donde en el caso de que esa persona por COVID, por una enfermedad, pues no pudiera asistir al trabajo o definitivamente dejara de asistir porque pues lamentablemente el COVID nos trajo muchas muertes, ¿sí? Y eso llevó y conllevó a que las organizaciones tuvieran una conciencia, ¿sí? De conocimiento en infraestructura y que no dependa todo de una persona, sino que todos los que hacemos parte de este proceso tan lindo de infraestructura de data center conozcamos lo que se debe tener y cómo se debe operar un centro de datos. ¿Sí? Y concluimos, ¿sí? Que debemos incrementar la capacitación y el conocimiento de infraestructura. ¿En qué áreas? En el área de energía, en el área de aire acondicionado, en el área de seguridad, comunicaciones y la infraestructura física del data center. Normalmente estas áreas, sí, son o fueron manejadas por una sola persona. La idea es que haya un especialista por cada una de ellas, que se tengan conocimientos y personas certificadas en estas 5 disciplinas, ¿sí? Y CREA tiene el compromiso de realizar ese proceso de conocimiento. Por eso también hemos realizado desde ICREA seminarios que nos permiten tener este conocimiento específico. ¿Sí? Es necesario que todo el personal involucrado dentro del proceso de infraestructura de data center tenga conocimiento para que obviamente no solamente el COVID, sino en realidad cualquiera o cualquier, digamos que proceso que se salga de nuestras manos vuelva a suceder, no afecte, digamos que la operación del mismo. Y CREA se preocupa porque después de la pandemia, todas las infraestructuras de data center cuenten con personal calificado. Calificado desde cómo se diseña un data center, ¿sí? Cómo hago los planes de mantenimiento, cómo realizo la operación, hasta cómo verifico quién entra a limpiarlo, ¿sí? Esto nos permite, ¿sí? Que cualquier interrupción, ¿sí? No dependa solamente de una persona, sino que cualquier persona dentro de las infraestructuras pueda solucionar y mantener esta demanda de comunicaciones que nos exige tener data center y obviamente enfrentar los riesgos de la pospandemia.
que es, ahora ya estamos vacunados, pero podemos reinfectarnos y adicionalmente a eso, pues no todos podemos entrar. Y realizaba auditorías con fines de certificación, o sea, evaluábamos las infraestructuras de centro de datos en 5 disciplinas, que es instalaciones eléctricas, comunicación, seguridad, aire acondicionado y infraestructura física, ámbito o arquitectura, y contábamos con 5 auditores en sitio, el mismo día revisando la infraestructura. Esta pospandemia nos llevó, ¿sí?, a cambiar nuestros procesos de infraestructura y de evaluación de data center, obviamente con expertos haciendo y realizando auditorías híbridas. Cuando hablamos de auditorías híbridas es que no solamente se encuentre 5 personas con 5 personas evaluando el data center y los procesos, sino una persona por cada una de estas disciplinas. Nos llevó a conocer procesos de bioseguridad, de cómo mantener o mitigar riesgos biológicos utilizando un tapabocas, utilizando trajes, obviamente que eviten el contacto, haciendo toda la limpieza que se debe hacer o realizar en los equipos o facilities dentro de un data center bajo parámetros de la Organización Nacional de Salud y Internacional de Salud, y nos llevó obviamente a transformar nuestras formas de operación, ¿sí? Como obviamente los centros de datos, ¿sí?, son el conglomerado esencial donde se maneja el Internet, y este Internet ahora es nuestro corazón de la mayoría de los negocios, ¿sí? Para ICREA es una responsabilidad, ¿sí?, que no solamente a través de una norma se busque mitigar riesgos biológicos, sino que todos tengamos este conocimiento. Y digamos que estas encuestas que realizamos a nuestros asociados las hacemos con toda la intención de poder obtener datos reales para mantenernos vivos económicamente y que nuestros negocios y obviamente la activación económica se pueda dar. El siguiente. Nuestro reto, y dentro de las preguntas que hicimos en esta encuesta, ¿sí?, preguntábamos que si la organización como data center planeaba capacitar a más personal, ¿sí? Entre las empresas y obviamente los que nos permitieron tener esta información, ¿sí?, nos decían que en los próximos 12 meses esperaban capacitar casi el 50% de, pues digamos que su personal. Concluimos que la capacitación y conocimiento en infraestructuras de data center es lo que nos va a permitir estar conectados, porque la mayoría de los off-time de los data centers provienen por errores humanos, ¿sí? Digamos que tener infraestructura o facilities o equipos que permitan estar todo el tiempo en disponibilidad, pues digamos que existe y hay la inversión. Como les contaba, pues las inversiones en infraestructura en este momento son millonarias, ¿sí? Pero el que yo tenga una muy buena infraestructura no significa que yo pueda o no tenga un riesgo de salir de línea. Y aquí me gusta contar una historia personal. Me encantan los carros. Soy y me declaro gasolinera. Y amo el Tesla. Me parece un muy buen carro. En algún momento tuve la oportunidad de hacer un test drive en Canadá. Y obviamente en las avenidas en Canadá se entra a 150 millas por hora. Antes de que te hagan el test drive, te mandan, digamos que un catálogo del carro donde te explican en inglés y en francés, pues cómo o qué debes utilizar o no en el carro. ¿Sí? Obviamente todo lo que tiene el carro y su forma de energía y cómo se maneja. Yo la verdad lo único que quería era manejar el carro. No lo leí, pero me subí, ¿sí? Y pues había un botón dentro de la pantalla que tiene, que es totalmente digital, que cambiaba la forma de energía, ¿sí?, de solar a eléctrico. ¿Sí? Y pues yo lo que pensaba era que con ese botón, porque no leí ni me instruí, ¿sí?, podía cambiar, digamos, de que fuera totalmente, digamos, automático a que tuviera caja, pues mecánica, como para sentir más la fuerza. Cuando lo oprimí casi me mato y entendí. Yo puedo tener $100,000 en mis manos, pero si no lo sé manejar, puedo estar muerta.
Lo mismo ocurre con los data centers y el no tener procesos de capacitación claros, ¿sí? Y esto significa que yo puedo tener una infraestructura de 40 millones de dólares, pero si el personal que la maneja no conoce cómo puede hacer la operación o cómo actuar en casos de emergencia, pues el data center va a salir de línea. La idea, obviamente, es que podamos contribuir para que nos adaptemos a esta nueva realidad de COVID, que es manejar data centers en forma virtual, utilizar las herramientas que tenemos, digamos, de las nuevas tecnologías para que las infraestructuras de data center puedan tener y puedan no solamente actualizarse, sino contener todas estas nuevas formas de tecnología. ¿Sí? Nuestra organización pretende capacitar en los próximos 12 meses a la mayoría de nuestras, digamos que, empresas certificadas, ¿sí? Casi que llegar al 60%, ¿sí? De personal calificado. Y que de esta manera todas estas infraestructuras que proveen Internet puedan, digamos que, solventar la demanda. El siguiente, y mitigar riesgos. Nuestra meta principal, ¿sí? Como ente internacional que desarrolla una norma para aplicar buenas prácticas en infraestructura de data center, es que como mínimo, ¿sí? De esos 200 megacenters que, por ejemplo, hay en México, en Colombia, y obviamente los que les contaba, 8.5 millones de data center en el mundo, puedan tener una evaluación y auditoría con fines de certificación. Hacer esta evaluación lo que va a permitir es asegurar como mínimo el 99% del servicio que se debe dar y de la demanda que el Internet nos está trayendo y obviamente lo que trajo el COVID. ¿Sí? Cuando hacemos una evaluación con fines de certificación, lo que buscamos es tener una disponibilidad. Y en las infraestructuras de data center que proveen Internet, se debe tener, digamos que, línea 24/7. ¿Sí? Esto va a garantizar que si yo me someto a una auditoría con fines de certificación, voy a poderle dar a mi cliente final siempre comunicaciones. Y que pues el aplicar estas 5 disciplinas, que es obviamente la parte eléctrica, todo el proceso de aire acondicionado, seguridad, comunicaciones, infraestructura física, hacer procesos de sostenibilidad en el tiempo, todos los procesos de gobierno de data centers, desde quién entra o sale de un data center, desde el recurso humano, nos va a permitir tener esta demanda que requiere y obtuvimos a través del COVID. Obviamente, al realizar esto nos va a traer mayor uso de KPIs social y medioambiental y utilizar nuevas formas de digamos que, tecnología en data center, como son las energías renovables, y crean su proceso de sostenibilidad, que es la auditoría de verde, el sello verde, y hace procesos de ahorro de energía, mitigar emisión de CO2, ¿sí? Utilizar, como les dije ya otra vez, energías renovables, que se refiere a todo el proceso de cogeneración, energía solar, energía eólica, el que claramente no se utilice tanta agua para refrigerar un data center. Y esto nos va a permitir no solamente tener una vida de más de 10 años de data center, sino que esto que se volvió el corazón del mundo no vaya en contra de nuestra vida. Y crea también en un estudio que hizo en el 2019 y 2020, digamos que concluyó que el 3% del 2019 al 2020 de energía la consumen los data centers. Y para poder mitigar todo esto tenemos que hacer procesos y utilizar nuevas tecnologías que nos permitan tener ese ahorro de energía. ¿Sí? Y crea esta totalmente comprometida con el desarrollo de infraestructura de data center y que toda esta transformación que trajo el
post-COVID, que digamos, siendo mala por todas las muertes que hubieron, ¿sí? Y que siguen existiendo, se pueda convertir en un desarrollo de infraestructura bueno para todos, ¿sí? Los puntos buenos, todo lo que podemos aplicar para poder internet y poder tener internet, ¿sí? Y que todos hagamos parte de este desarrollo. Esto es básicamente lo que vemos que ha pasado en este tiempo, en este año y medio de transformación digital acelerada, ¿sí? Que ha permitido que nuevas tecnologías lleguen y cómo a través de la aplicación de la norma ICREA, que basa, digamos que su norma en otras normas internacionales, pero que también en su capítulo 3 habla de que se tendrá precedencia sobre, digamos, las normas nacionales sobre las internacionales, y el aplicar la norma en diseño, construcción y operación de data center nos va a permitir continuar con esta transformación digital que nos trajo el COVID. Digamos que esto es lo que pretende ICREA y lo que hemos venido, digamos que desarrollando durante estos 2 años de pandemia, ¿sí? Donde más que verlo como algo malo, nos trajo conciencia en muchas maneras, ¿sí? Y que hoy les invito a que hagan parte de nuestra familia de desarrolladores de tecnología, donde desde cualquier punto de vista, siendo ingeniero, siendo arquitecto, siendo abogada, siendo administrador de empresas, pueden hacer parte de este mundo tan hermoso que es la infraestructura de data center, y cómo podemos poner un granito de arena dando nuestros conocimientos, haciendo todo con amor, y porque definitivamente el implementar nuevas tecnologías y la norma ICREA en estas formas de data center y en estas nuevas tecnologías nos va a poder traer muchos beneficios, no solo personales, sino como empresas. Hasta aquí va mi ponencia, no sé si tengan preguntas, es el momento de que las realicen. Creo que me fui Carolina, muy rápido. muchísimas gracias por tu presentación, estuvo muy interesante. Y bueno, sí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son como esos países que tienen un mayor potencial para la construcción de centros de datos aquí en América Latina? Pues yo debo decir algo, que el líder de los, digamos, desarrolladores de infraestructuras de data center es México, ¿sí? Obviamente tienen una ciudad muy inteligente que es Querétaro, ahí se están realizando unos megaproyectos de infraestructura, digamos que no sé si es conveniente hablar de las marcas, pero estos proyectos de data center de infraestructura van a permitir que desde México a Latinoamérica se interconecten varios data centers. Yo debo decir que si me preguntas la realidad, sigue siendo México el líder de infraestructura para data centers en Latinoamérica. Ok, perfecto. Bueno, y nos estabas hablando pues como de necesidades que se fueron como destapando con lo de la pandemia, y digamos que para los centros de datos ya existentes, ¿cuál fue como el mayor vacío que se detectó, digamos, cuando empezó a crecer esa necesidad de conectividad por parte de los centros de datos? ¿Cuál fue como el reto más grande que tuvieron que enfrentar? Transformar sus facilities, hablando de facilities, es de, digamos que sus contenidos de infraestructura rápidamente, específicamente el tema de comunicaciones, ¿sí? Digamos que fibra óptica, cables, ¿cierto? Y el que obviamente al tener una mayor demanda, pues deben tener también más energía. Entonces, fue casi que transformar data centers de 2 a 3 meses, cuando ICREA hace, digamos que la auditoría con fines de certificación llega a evaluar 5 disciplinas, y lo que más vimos es que obviamente la energía requerida era mayor porque hay mayor demanda. Entonces, obtener energía mayor en países, hablemos de Latinoamérica, que pues tú no puedes comprar energía a 2 operadores, solo tienes uno, significa el reto de tener transformación en energía, ¿sí? Con nuevas tecnologías. Eso fue, digamos que como el reto más grande de los data centers ya existentes. La mayoría lo han logrado. Obviamente esto es un proceso de mejora continua, y pues los que aplican la norma ICREA pueden mantenerlo en el tiempo y estar, digamos que realizándolo día a día. La inversión también, porque
pues eso no es tan fácil como ir a decir, voy a ir a comprarme un pan en la panadería, sino que la empresa también, o las empresas que ya tenían data center, tuvieron que enfocar su inversión a eso, a la infraestructura en energía. Y pues no Ok, es barato, es un poco costoso. claro, claro, es cierto. Bueno, otra pregunta es, bueno, es un poquito más largo. Em, Considerando pues como el auge tan fuerte que han tenido los centros de datos, pues claramente han cambiado como las necesidades de profesionales bien capacitados en áreas específicas. Entonces la pregunta es si las universidades están preparadas y si están respondiendo, digamos, para suplir esta necesidad de nuevos profesionales en estas áreas. Bueno, Ana María, quiero contarte algo muy bonito, que es parte de que me hubiese enamorado siendo abogada de todo esto, ¿sí? Uh -huh. Resulta que el Ministerio de las TIC en Colombia, como colombiana, se dio cuenta que existen muchos profesionales en áreas como psicología, derecho, ¿sí? Pero no profesionales que pudieran tener el conocimiento no solo de infraestructura de data center, sino de seguridad informática, software, hardware, ¿cierto? Entonces, desde el Ministerio de las TIC realizan algo que se llama Visión TIC 2021, que es tener personal calificado en todas estas áreas, ¿sí? Software, hardware, seguridad de información e infraestructura de data center. Y crea como ente internacional sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo de infraestructura para data center a través de una norma, se involucra en los procesos de desarrollo en los países y en un convenio específico con el Ministerio de las TIC decidimos abrir y obviamente apoyados de empresas digamos privadas, que hoy sí voy a nombrar porque debo hacerlo, como Hostdine, que está haciendo data centers en el mundo y que nos están patrocinando a hacer un seminario que tiene las bases para que muchos profesionales o estudiantes de pregrado, ¿sí? tengan el conocimiento de infraestructura de data center. Nosotros tenemos un convenio con RUAP, que es la Red Universitaria Alta Tecnológica del Valle del Cauca, CUDI, que es la red de universidades de México, en Canadá, y bueno, todas las redes de tecnología y académicas que basan todos sus procesos en las universidades y lo que estamos haciendo es dictando este curso sin costo para el estudiante, pero patrocinado por la empresa privada. Inició en Colombia exactamente en enero del 2021 con la intención de tener este personal calificado. Y hoy debo decirles que quien asiste a seminario no son solamente colombianos. El día de ayer tuvimos nuestra tercera sesión donde tuvimos la oportunidad de estar con 100 personas, ¿sí? Y alrededor de esas 100 personas teníamos mexicanos, colombianos, peruanos, bolivianos, ¿sí? Habían personas de Ecuador, de Estados Unidos, Canadá, y esto, ¿sí? Nos permite sí que las universidades, que además también habían varias, no solo colombianas, sí, UNAM y bueno, de todos los países latinoamericanos y dos de Estados Unidos, obtengan el conocimiento. Habían personas de pregrados, o sea, estudiantes y profesores. Quiere decir que el compromiso de ICREA a este desarrollo es total y que sí, no había personal que estuviese calificado y que ese es el nuevo reto. Bueno, excelente. Y qué bueno que las universidades están como prestando la atención pues como a este tema. Y bueno, digamos que ya para ir terminando, ¿existe o se plantea una certificación para huella de carbono cero o neutral para los centros de datos? Sí, ICREA tiene un proceso de sostenibilidad. Antes lo mal llamábamos sostenibilidad, ¿sí? Que es nuestro proceso de certificación green, ¿sí? Esta certificación green se basa obviamente en procesos de evaluar 5 aspectos. El primero, la energía, ¿cierto? El segundo, todo el proceso de aire acondicionado, ¿sí? Comunicaciones, seguridad y el proceso de infraestructura física. Esto significa ahorrar energía y tener procesos de cogeneración, ¿sí? Hablamos de cogeneración, generación en gas, generación eólica, ¿sí? O de solar, ¿sí? Y esto hace que se mitigue las huellas de carbón, ¿sí? Cuando hablamos de aire acondicionado, como algunos aires acondicionados dependen de estar refrigerados por agua y los megacenters tienen, digamos que tanques de agua bastante grandes, la idea es tener nuevas tecnologías de refrigeración como refrigeración por inmersión, que es, digamos que en aceite,
¿sí? Digamos que es una nueva tecnología que ICREA está evaluando. ¿Para qué? Para que claramente estas huellas de carbono sean minimizadas. Este proceso que hace ICREA a través de esta certificación solventa esto. Bueno, excelente. Carolina, muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo muy importante. Te agradecemos por Gracias a acompañarnos el usted. día de hoy. Y bueno, para todos nuestros asistentes, a partir de este momento los invitamos a que visiten los booths de nuestras marcas aliadas. Es un espacio para hacer networking y contactar directamente pues como con todos los expertos que nos están acompañando el día de hoy. Entonces, regresamos en aproximadamente media hora con la sesión 3, que es Free Cooling para Data Centers a cargo de Johnson Controls. Carolina, de nuevo, mil gracias. Ana María, a todos los participantes, gracias a Datanet, y sé que vamos a poder ser parte de esta transformación digital. Perfecto. Hasta Que luego. estén bien, chao.